Muy queridos hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. Y en este entrenamiento para servidores me toca compartir con ustedes este tema, la función del asesor en la renovación carismática católica. O bien, la función del asesor en los equipos de servicio. Y antes de comenzar con esta reflexión que quiero hacer junto a ustedes, nos ponemos en oración, nos ponemos en presencia del Señor. Y quiero tomar estas palabras, esta oración de San Juan Pablo II, que dice: el amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor, donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla. Por eso, cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más alta que la muerte. No tengáis miedo jamás. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Qué hermosas son estas palabras. El amor me lo ha mostrado todo, el amor me lo ha enseñado todo. Ahora, hablar sobre la función del asesor en la renovación carismática católica es hablar de una profunda comunión, es hablar de ser iglesia, de ser comunidad, de hermanos que están en una misma barca, que si no está Jesús resucitado en medio, nos vamos a cansar de trabajar toda la noche tirando las redes y sin pescar nada. En esta bendita corriente de gracia, todos los miembros tienen que estar al servicio uno de otros, a imagen del Maestro servidor. Como nos dice Marcos en el capítulo 10, versículo del 43 al 45, por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Lo que une a cada miembro del equipo de servicio es esto: el servir en unidad, en común unión, en coinonía, lo que da el Espíritu. Unidad, repito, que da el mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu que recibimos en nuestro bautismo y en los sacramentos. Ese mismo Espíritu que lleva a los laicos a servir en el ejercicio del sacerdocio común de los fieles y al sacerdote a servir en el sacerdocio ministerial, al sacerdocio bautismal. Miren, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de los fieles
aunque su diferencia es esencial, y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Repito, es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. En estos 25 años de trabajo activo en la Renovación Carismática Católica, el Señor me ha dado la gracia y ha forjado mi corazón sacerdotal, haciéndome entender, ¿sí?, que la Rúa Santa es la que va haciendo el corazón conforme al corazón de Cristo, el corazón del sacerdote, conforme al corazón de Cristo. Y esto me lo ha dado la gracia, esta gracia, el vivir esta espiritualidad de la Renovación Carismática Católica. Como dice la carta a los Hebreos, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 2. La renovación, entonces, queridos hermanos, me ha dado esta gracia de una profunda visión de eclesialidad, donde laicos y clero podemos vivir una común unión de respeto, de diálogo y escucha, de acompañamiento, de opinar distintos, de tener diversidad de criterios, pero de búsqueda de caminos que nos lleven a una misma meta, la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien sabemos que puede, y de hecho sucede, que se meten en el rebaño lobos rapaces que podemos identificarlos con sus nombres propios: laicismo y clericalismo. Miren, acerca del clericalismo, el Papa Francisco, siendo cardenal aquí en la Argentina, nos decía: clericalizar la Iglesia es hipocresía farisaica. No a la hipocresía, no al clericalismo hipócrita, no a la mundanidad espiritual. Que Dios nos conceda esta gracia de la cercanía, que nos salva de toda actitud empresarial, mundana, proselitista, clericalista, y nos aproxima al camino de Él, caminar con el santo pueblo fiel de Dios. Y siendo Papa, nos dice Francisco: por lo demás, hermanos, vosotros sabéis
que no sirven sacerdotes clericales, cuyo comportamiento expone a alejar a la gente del Señor, ni presbíteros funcionarios que, mientras desempeñan una función, buscan lejos de él el propio consuelo. Solo quien tiene fija la mirada en lo que es de verdad esencial puede renovar el propio sí al don recibido. Y en las diversas etapas de la vida no deja de entregarse. Solo quien se deja conformar al buen pastor encuentra unidad, paz y fuerza en la obediencia del servicio. Solo quien vive en el horizonte de la fraternidad presbiteral sale de la falsedad de una conciencia que se afirma epicentro de todo, única medida del propio sentir y de las propias acciones. El clericalismo separa, el clericalismo divide, interior y exteriormente. Entonces, queridos hermanos, cuando también hablo de laicismo, estoy hablando de separación. ¿Sí? ¿Qué hace? El clericalismo separa, el laicismo lo mismo. Decir que el sacerdote no se meta o que la renovación es un movimiento laical y por lo tanto no tiene que meterse el sacerdote, es romper la unidad, es romper, ¿sí?, la unión. Entonces, queridos hermanos, cuando no queremos, ¿sí?, que el laico se meta, entonces estamos separando. Cuando decimos que el cura no se meta, también estamos separando, ¿sí? Entonces, miren, cuando actuamos así, con este clericalismo, ¿sí?, sacerdotal o laical, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando división. Y así, ¿sí?, el laico termina siendo muchas veces más papista que el papa, cuando decimos que no se meta el sacerdote. Y lo mismo el sacerdote cuando decimos que yo estoy acá, entonces yo tengo que hacer o tienen que hacer lo que yo digo. Repito, lo que une en un equipo de servicio es esto, el servicio, el ser servidores, el ser servidores. Entonces, queridos hermanos, la separación, la división no es del Espíritu de Dios, sino del diablo. Sucede a veces que el sacerdote es tan solo un miembro más del grupo, incluso no forma parte del consejo del equipo de servicio en que se deciden las orientaciones y se adoptan las grandes líneas religiosas sin el sacerdote. En caso de divergencia, ¿sí?, ¿cuál es la función del sacerdote? ¿Cuál es la función del asesor? Cuando se pone en entredicho el plano espiritual y el doctrinal, corresponde normalmente al sacerdote discernir en primera instancia y en caso de dificultad aceptar o promover el recurso ante aquel de quien es mandatario, o sea, del obispo. Entonces, la función del equipo de servicio es el discernimiento junto, ¿sí?, con el sacerdote, designado por el obispo. Y es el sacerdote, designado por el obispo, el que también tiene que dialogar con el obispo para llegar a ese discernimiento, a ese diálogo. Entonces, lo propio en el equipo de servicio es la escucha, una escucha, podemos decir así, estereofónica, amplia, envolvente. Es vivir el Pentecostés cotidiano, unirnos en la voz del Espíritu, aunque haya diferencias, todos nos puedan entender. Aunque haya diferencias, repito,
todos nos puedan entender. Así como en Hechos 2, capítulo 2, versículos del 7 al 8, que nos dice: y se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Es así, es la común unión, y en la común unión ha de hablar el Espíritu Santo, sirviendo, sirviendo, sirviendo. El asesor, junto con el equipo de servicio, tiene el gran compromiso de una verdadera conversión pastoral, de discernir a la luz del Espíritu los cambios que el Señor va pidiendo a la renovación, en comunión. Miren, nos dice el número 365 del documento de Aparecida, hablando sobre la conversión pastoral. Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales. Repito, deben impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. No hay parte ni porción de la Iglesia que no quede afectada en la conversión pastoral y la renovación misionera. Entonces, el equipo de servicio, laicos, junto con el asesor, tienen que impulsar esta renovación misionera en un diálogo donde no solamente se escucha una voz, ¿sí?, y los otros obedecen, sino todos en común unión. Lo que hace el Espíritu es la unidad, es la común unión. Y repito, hasta el cansancio. El equipo de servicio está para esto, para servir. Es un equipo de servicio, ¿sí?, donde el único jefe, ¿sí?, el único caudillo es el Señor, a quien nosotros seguimos, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se comienza a actuar solamente de una manera despótica, sea tanto de parte del laico o de parte del clero, entonces no estamos haciendo comunión, no estamos siendo misioneros, no estamos siendo iglesia en salida, no estamos siendo iglesia comunitaria, ¿sí? Entonces, lo que nos tiene que identificar es esto, desde una conversión pastoral, no decir, bueno, siempre las cosas se hicieron así, siempre se hicieron las cosas así, entonces nos estancamos en esto. O que, bueno, decida solamente uno. No, no. Estamos entonces llamados a esta conversión pastoral, una conversión que nos lleve y que nos lance, ¿sí?, a la misión. La propuesta, sigue diciendo Aparecida, la propuesta debe impregnarlo todo, como un agua viva que moja, pero no solo exteriormente, sino que empapa llegando a la médula de los hombres y mujeres, a la médula de las planificaciones, a la médula de las estructuras eclesiales. Así se trate de una enorme diócesis o de una pequeña comunidad eclesial de base. Todos se ven afectados porque la misión es responsabilidad
de la totalidad del pueblo de Dios, receptor de la vida en Cristo y transmisor de la misma. Aquí juega un papel importantísimo la tarea de la animación misionera, con el objetivo de despertar en los bautizados la conciencia de comunión misionera. Despertar en nosotros, queridos hermanos, que vivimos esta espiritualidad, ¿sí? Una verdadera conciencia misionera, una verdadera conciencia misionera. A ver, esta conciencia de comunión misionera es lo propio de la renovación, de los grupos de oración y de los equipos de servicio. No podemos encerrarnos, Tenemos que romper esas estructuras, ¿sí?, de quedarnos cómodos, ¿sí?, encerrados. No, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, como dice, ¿sí?, San Juan, es lo que nosotros les anunciamos. Entonces, si salimos, si somos capaces de tener esta comunión, ¿sí?, en el equipo del servicio, entonces salimos a evangelizar, rompemos con las estructuras. Hay una verdadera conversión pastoral. ¿Por qué? Porque hay comunión, ¿sí? Hay comunión. Somos hermanos entre los hermanos para servir a los hermanos, el clero y los laicos, todos bautizados. El único privilegio, ¿sí?, que tenemos, ¿sí?, es que somos bautizados, ¿sí? Ese es el gran privilegio, como laicos o como sacerdotes. La gran jerarquía que tenemos es la de ser bautizados. Continúo con lo que nos dice Aparecida. Retomando, aquí juega un papel importantísimo la tarea de animación misionera, con el objetivo de despertar en los bautizados la conciencia de comunión misionera, de relación íntima, tanto en la catequesis de la parroquia como con los misioneros desconocidos en tierras extranjeras. Una constante animación misionera redundará en mayores vocaciones a la actividad adyentes, aumento de la cooperación espiritual y económica para el sostén de las misiones, comunidades más participativas y más acogedoras. Diríamos nosotros, esas pequeñas comunidades que son los grupos de oración en la renovación carismática, que sean más acogedoras, más participativas, procesos reales de inculturación y preocupación por acceder a los espacios donde aún la Iglesia no ha hecho patente su mensaje. ¿Cómo hacer que todos los hombres reciban el Evangelio si no toda la Iglesia es misionera? Entonces, ¿cómo hacer? Nosotros podemos preguntarnos que todos los hombres reciban el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo hacer? Nosotros hemos recibido este don inmenso, queridos hermanos, del Evangelio, anunciarlo con el poder del Espíritu, con signos y prodigios que confirman la predicación. Por lo tanto, el gran servicio que tiene que tener la renovación es esto, la de ser servidores, pero empezar por nosotros siendo siervos, siendo servidores entre nosotros, en una profunda vida de comunión, no de separación. Entonces, el pastor, siendo pastor, como dice
el Papa Francisco con olor a oveja. Ni por encima del rebaño, ni por debajo del rebaño, sino al lado del rebaño, también como decía San Juan Pablo II. Queridos hermanos, hay un gran llamado, hay una gran vocación, hay un gran deseo de nuestro pueblo, que trabajemos en común unión, de ser iglesia, iglesia en salida, iglesia que va a buscar, ¿sí?, al que está perdido, a la oveja perdida. Por eso este camino de comunión, que el compromiso y el testimonio que tenemos que tener nosotros, los sacerdotes, los asesores, pero siempre trabajando en comunión con nuestros hermanos laicos. Por eso, para terminar, quiero compartir con ustedes esta oración del cardenal Merry de Val, que son las letanías de la humildad, para que, a imagen del corazón manso y humilde de nuestro Señor Jesús, podamos ser siervos entre los siervos, que podamos ser servidores del pueblo de Dios con un gran deseo de esa conversión pastoral que nos pide el Papa Francisco. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar
tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, que el Dios bondadoso, que nos dio a su Hijo Jesús como pastor y derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, nos dé la gracia de ser servidores humildes, de vivir cada día el don del bautismo en el Espíritu para servir humildemente en todo a nuestros hermanos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.